Apreciados, vamos a reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Violencia, mucha violencia, enfermedades, muchas enfermedades, rumores de guerras y guerras, mucha violencia, apreciados. Hay violencia en el hogar, hay violencia en contra de la mujer, hay violencia hacia los niños, hay violencia hacia cualquier ser humano. Parece ser que hoy en día las personas todo lo quieren arreglar con la violencia. Hay violencia en la política, hay mucha violencia en nuestra sociedad. Y es que el tema de la violencia, apreciados, es un tema muy abarcante porque no es nada más la agresión física, sino hay mucha violencia verbal y hay mucha discriminación también. Discriminación y no nada más por el color de las personas, sino también mucha discriminación por el estratus social de las personas, porque hay mucho clasismo también, y eso es violento entre la raza humana. Hay muchas enfermedades, no podemos salir todavía del COVID, y ya está la amenaza de la viruela del mono, y no vamos a hablar ni a profundizar en que pues el mundo padece diabetes, hipertensión, problemas del aparato circulatorio, producto de un estilo de vida, a la manera en que vivimos, por la manera en que comemos, está afectando la vida del ser humano con diversas enfermedades. Y guerras, rumores de guerras, se rumora que China puede declararle la guerra a Taiwán, si no es que a estas alturas ya le declaró la guerra a Taiwán. La guerra de Rusia contra Ucrania, que por cierto los Estados Unidos, en lugar de intervenir para bien, para que estos países dialoguen y lleguen a un acuerdo de paz, pues hace poco Estados Unidos lo que hizo fue enviarle armas a Ucrania. Si no recuerdo, la semana pasada le envió armamento a Ucrania, misiles, también le envió ambulancias, pero les mandó misiles, tanques de guerra, armas para defenderse, entre comillas. Hay violencia, queremos arreglar las cosas con violencia. Ese es el estado del mundo hoy en día, y la Biblia lo dice con mucha claridad. Por ejemplo, en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, te lo dejo para que lo leas en casa tú completo, nos dice que la venida del Señor Jesús, porque solamente el Señor Jesús es quien podrá ponerle fin a este drama mundial cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Ya vino una vez, cuando vino a nacer como un bebé y a morir después en una cruz, en el Calvario, en el monte Calvario. Ahora vendrá por segunda vez glorioso, en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria, majestad, y le pondrá fin a este drama mundial. Dice el libro de San Mateo, en el capítulo 24, lee en tu casa los versículos 37 al 39, que la venida del Señor Jesús será como en los días de Noé, que la gente vivía con mucha necedad, como hoy en día, y no entendieron hasta que llovió, y quisieron entrar al arca, pero ya no hubo tiempo de que se salvara. Pero tú léelo en casa, yo nada más te comento lo más importante. Y luego en Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30, nos dice lo mismo, nos dice que la venida del Hijo del Hombre, o sea de Jesús, será como en los días de Noé, pero también será como en los días de Lot. Pero en los días de Lot llovió fuego y azufre, y ese fue
el acabose de Sodoma y Gomorra. Así que aquí hay muchísima información acerca de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y ahorita te lo voy a explicar. Déjame mencionarte una cita más. Mateo 24, 6 al 8. San Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Escuchemos su voz, la voz de Dios a través de su palabra escrita. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, son señales que nos gritan que el Señor Jesús vendrá, pero el día y la hora nadie lo sabe, pero de que va a venir por segunda vez, es cierto, y vendrá. Entonces, apreciados, la violencia, las guerras y las enfermedades nos gritan que nuestro mundo actual está viviendo en una situación en la que está cercana a la segunda venida del Señor Jesús. Y Él es el único que le podrá poner fin a los males de este mundo. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, es decir, habrá enfermedades. Y no nada más habrá enfermedades, sino que habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mucha gente dice que ya se acabe la violencia. No, no se va a acabar la violencia, apreciados. Mucha gente dice que ya se acaben las guerras. No, no se van a acabar las guerras. Muchas personas queremos que se acabe el hambre, pero desgraciadamente el hambre no se va a acabar tampoco, porque estas son señales que le van a estar gritando al mundo que se prepare porque Cristo viene pronto. Muchas personas piensan que un político o un presidente vendrá a ponerle fin a la violencia que vive en su país. No, por muy buen presidente que sea, por muy buen estadista que sea, la violencia siempre va a existir en el mundo, porque es una señal que le va a gritar al mundo que el Señor Jesús viene. Y el libro de Mateo y de Lucas nos dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Esa es una pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo vivía la gente en los días de Noé? Vamos al capítulo 6 de Génesis, y ahí sí les voy a leer de los versículos 11 al 13. Génesis capítulo 6, por si quieres leerlo en casa. Génesis capítulo 6, y les voy a leer de los versículos 11 al 13. Escuchemos la voz de Dios. Escuchen cómo vivía la gente en la época de Noé, porque así está viviendo la gente hoy en día, y esa es una señal que nos grita que el final de este mundo de pecado se acerca. Dice los versículos 11 al 13: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eso dice el versículo 11, que la tierra estaba llena de violencia porque la gente estaba corrompida. Y dice el versículo 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dice el versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Otra vez, si notan ustedes, se vuelve a repetir la palabra violencia, se repite 2 veces en estos textos, y la palabra corrupción también. Dice el versículo 12: porque estaba corrompida, y porque el ser humano se había corrompido. 2 veces se pronuncia esa palabra en el versículo 12. Y en el versículo 11 y 13 la palabra violencia. La gente estaba corrompida y violenta. Y hay mucha corrupción en el mundo. Y la gente, por la corrupción, por querer obtener, por ejemplo, dinero,
fácil, se corrompe y comete mucha violencia y muchas injusticias. Y sigue diciendo el versículo 13, a causa de ellos, es decir, a causa del ser humano violento, voy a ponerle fin a todo ser humano sobre la tierra, dice el Señor. Y he aquí que yo destruiré la tierra con ellos. Y es cuando viene el diluvio, apreciados. Es cuando Dios manda el diluvio a este mundo. Pero miren lo que dice el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué fue lo que vio Dios en el ser humano, apreciados? En la época de Noé. Bueno, lo que Dios vio en el ser humano es que los pensamientos del ser humano eran de continuo solamente al mal. Los designios del corazón de ellos eran hacer mal, eran hacer daño al prójimo. Por eso es que la gente, como no pensaba cosas buenas, pues nada más pensaba para sus deleites, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y no es que casarse sea malo, sino que cuando la Biblia habla de que se casaban y se daban en casamiento, quiere decir que se casaban, se divorciaban y se volvían a casar por placer, y se daban en casamiento, es decir, toma a mi hija por esposa, yo tomo a la tuya. Había mucha depravación. Y entonces, lo mismo que pasaba en los días de Lot, había mucha depravación. Y apreciados, así era la condición del ser humano en los días de Noé. Los pensamientos, el corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto no se va a terminar, esto no se va a acabar. Esto va a prevalecer hasta la venida del Señor, porque son señales de que el Señor Jesús viene pronto. Ahora, ¿cómo eran los días de Lot, apreciados? ¿Cómo eran los días de Lot? Iguales. Mire, me da pena decirlo porque yo sé que puedo ofender a algún corazón, no es mi intención. Pero vivimos hoy en día en un mundo que no quiere entender que casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, es pecado. Eso a Dios no le gusta. Eso no fue un designio divino. El designio divino fue que el hombre se casara con la mujer, que los matrimonios fueran entre varón y hembra. Pero hoy el mundo se ha depravado mucho. Y es penoso decirlo, pero esa es la verdad. Miren lo que dice Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, les voy a leer los versículos del 4 al 11. Miren lo que pasaba en los días de Lot, porque así será la venida del Señor Jesús. Será como en los días de Lot, será como en los días de Sodoma y de Gomorra. Dice los versículos 4 al 11. Pero déjenme, para no leer mucho, decirles que cuando el Señor iba a destruir a Sodoma, Dios envió a unos ángeles para sacar a Lot de Sodoma, porque Lot vivía en Sodoma. Y cuando la gente del pueblo depravada vio entrar a esos ángeles, fueron detrás de ellos a casa de Lot y le exigieron a Lot que les entregara a esos hombres, no para saludarlos, no para ofrecerles de comer, sino que los querían para algo malo. Acuérdense que los pensamientos del ser humano que vive en esta tierra de pecado son de continuo solamente al mal. Así que dice el versículo 4 al 11, miren, les voy a leer. Pero antes que se acostasen, Lot, antes de irse a dormir en su casa, la gente del pueblo rodeó la casa. Dice, los hombres de la ciudad rodearon la casa, los varones de Sodoma.
rodearon la casa, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Miren cuánta depravación había. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Tocaron la puerta de Lot, la puerta de su casa, y le dijeron: a ver, Lot, abre y dinos dónde están los varones que vinieron a ti esta noche. Sácalos, dice el versículo 5. Sácalos para que los conozcamos. Y cuando la Biblia habla de la palabra conocer, cuando la Biblia dice ahí textualmente: sácalos para que los conozcamos, no era para que se los presentaran, sino es que ellos querían intimar sexualmente con ellos. Y entonces dice el versículo 6: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y les dijo a todas estas personas, a los hombres de la ciudad, y les dijo: os ruego, hermanos míos, porque Lot ya sabía las intenciones de esta gente, ya sabía las perversas y depravadas intenciones de esta gente. Entonces les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, los hombres de la ciudad respondieron, le dijeron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia, otra vez la violencia, y hacían gran violencia en la puerta al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, los ángeles que estaban adentro, sacaron la mano, alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Apreciados, después de esto llueve fuego, porque la maldad había colmado la paciencia de Dios. Esta es nuestra situación en el mundo, apreciados. Hay mucha violencia, hay mucha depravación, hay enfermedades, hay rumores de guerra y hay guerras. Y déjame decirte, esto no se va a acabar, esto va a continuar hasta que el Señor Jesús regrese en gloria, con poder y majestad. Que Dios te bendiga con mucho poder.